Hermanos, pensé mucho qué tema predicar este sábado y realmente estamos ahí de la Semana Santa, una Semana Santa que yo creo va a ser diferente, muy relacionada con la compasión, y eso a mí me encanta, hermanos, porque ¿quién tuvo más compasión para con nosotros que el Señor Jesucristo? Y me parece que estamos apuntando bien, si apuntamos pensando en la compasión hacia el prójimo, hacia el ser humano. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, decía siempre que predicar, abrir la palabra de Dios y predicar no es otra cosa que un mendigo contándole a otro mendigo dónde encontró pan. Y yo en esencia creo que es eso predicar. Estar aquí es solamente para hablar del pan de vida, del que llena nuestros corazones de alegría, de amor y por supuesto de una interminable, infinita compasión hacia la raza caída. Y saben, encontré un capítulo que habla de una compasión del Señor sin límites. Es un capítulo muy conocido de la Biblia. Es el capítulo 9 del libro de Juan, del Evangelio de Juan. Y permítanme, hermanos, que antes de empezar con el capítulo 9 del libro de Juan, veamos un poquito el contexto. Ustedes saben que la división en capítulos y versículos es solamente para estudiar mejor la Biblia, pero que originalmente no estaba dividida así. Así que el capítulo 8 del libro de Juan es donde comienza esta historia. Y ahí vemos que Jesucristo estaba atravesando un momento de dificultad. Había una discusión ahí por la preexistencia de Cristo generada entre Jesús y los fariseos dentro del templo. Y solamente para enunciar algunos versículos, en el versículo 56 del capítulo 8 dice: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por el medio de ellos, se fue. Hermanos, yo solamente quiero preguntarles una cosa. ¿Qué pasaría si en un momento dado de tu vida la misma corre peligro? ¿Qué pasaría si un montón de fariseos enceguecidos por su odio hacia el Señor agarran piedras para tirártelas? Yo sé qué pasaría en mi vida, no sé qué harías tú, pero creo que ni el jamaiquino me gana corriendo. Creo que ni el jamaiquino me gana corriendo. Y si paso al lado tuyo y no te saludo, no, la verdad de las cosas no es mi intención, pero me voy lo más lejos posible. Pero el Señor actúa de manera increíble, hermanos. Mire cómo comienza el capítulo 9. Al pasar Jesús, evidentemente al salir del templo, donde allí estaban los mendigos, allí estaban los parias de la sociedad pidiendo limosna, allí al pasar Jesús ve lo que nosotros generalmente no vemos, hermanos. Él vio la necesidad del hombre. Y es así, hermanos, al pasar Jesús por nuestra vida, todo se transforma, todo cambia, nada es igual. Hermanos, es interesante pensar en cómo Dios obra en el ser humano, porque al pasar Jesús, dice, vio a un hombre ciego de nacimiento, y ese ciego de nacimiento nos representa a todos nosotros, porque ¿quién nació viendo espiritualmente, hermanos? En algún momento de nuestras vidas Dios tuvo que abrir los ojos. Todos nacemos ciegos espiritualmente. Y saben, es interesante el método de Jesús. Le vamos a pedir al amigo que nos pase la primera. Es interesante el método de Jesús. Y miren, hermanos, yo creo en todos los métodos. Hoy pululan un montón de métodos evangelísticos.
trabajamos a través del internet y está bien, hermanos. Trabajamos a través de la educación y está genial. Pero no nos olvidemos del método de Cristo, que de paso, hermanos, el método de Cristo es el que menos costo le da a la iglesia, no tenemos mayor inversión, es el más efectivo, lo dice el Espíritu de Profecía, solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. No dejemos de hacer lo otro, no, hermanos, pero utilicemos el método de Cristo. Miren qué sencillo. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Sencillo, lo que estamos hablando, compasión. Compasión. Les mostraba simpatía. ¿Qué más necesita el mundo hoy día que gente que muestre simpatía? Atendía sus necesidades. Qué grave problema. Para atender las necesidades del otro, yo me tengo que despojar muchas veces de cosas que yo mismo necesito. Pero es así, hermanos. Es así de efectivo. ¿Por qué? Porque cuando yo hago eso, me gano la confianza de la persona. Y si tú te ganas la confianza de la persona, ahora puedes decirles cualquier cosa y esa persona lo va a aceptar. Por eso el Señor, después de todo ese procedimiento, lo único que le quedaba decir es, seguidme. Método sencillo, altamente eficaz, hermanos. Altamente eficaz. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y permítanme ahora utilizar de un don maravilloso que el Señor nos dio a todos, y es el don de la imaginación. Y entonces yo veo al Señor Jesús mirando al ciego de nacimiento y lo veo ahí rodeado de sus discípulos, de estos discípulos convertidos al Señor. Y pienso en algunas cuestiones como por ejemplo a Juan, el discípulo amado, tocando la espalda del Señor y diciendo, Señor, ten compasión de él, cúralo. A Pedro, un poco más impulsivo, diciéndole, Maestro, sánalo, líbralo de su dolencia. Sin embargo, leemos en el versículo 2 que la única preocupación, la única inquietud que tenían estos discípulos era de origen teológico. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Hermanos, tenemos la solución para darle al mundo. Y a veces lo único que hacemos es reunirnos en nuestras iglesias para discutir cuestiones teológicas. Tenemos un Señor maravilloso que quiere librar al mundo de sus preocupaciones. Tenemos la solución para los problemas. Y a veces lo único que hacemos es seguir discutiendo cuestiones teológicas. Llevemos a Cristo al mundo, porque eso es lo que el mundo necesita. El Señor continúa, versículo 3, respondió Jesús, no es que este pecó ni sus padres, no es eso lo importante. Lo importante es que hoy vamos a ver las obras de Dios manifiestas en él. Versículo 4, ahí como en un paréntesis, el Señor en una pequeña alegoría demuestra el símbolo y el tema de lo que va a realizar. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Hermanos, Él es la luz del mundo. Él es el gran iluminador. Ahora el Señor necesita que nosotros también hagamos nuestro trabajo. En tanto que el día dura, el día es corto, hermanos. La noche viene, el fin del tiempo de gracia está a las puertas y muy pronto ya no podremos hacer nada por la humanidad. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Pero el Señor nos está incluyendo en esa tarea.
El Señor dice, vosotros ahora sois la luz del mundo. Y el mensaje lo tenemos que dar nosotros. El mensaje tenemos que llevarlo adelante nosotros. Dicho esto, versículo 6 comienza con el milagro. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. El milagro va a ser realizado. Pero antes de esto, el Señor hace una preparación, escupe en tierra, prepara con esto un lodo. Miren, en la antigüedad la saliva era considerada curativa y de hecho la utilizaban como un medio curativo. Y el barro, hay una poesía ahí en el siglo III después de Cristo que lo nombra como un medicamento efectivo para algún proceso inflamatorio. Pero Dios, Jesucristo, no utiliza esto porque sean colirios curativos. No tiene el propósito de curarlo de esa forma. En realidad lo que quería probar era la fe de este hombre ciego. Y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. El estanque de Siloé, hermanos, no es más que una pileta, una piscina. 26 metros de largo por 5,5 de ancho. Su agua no proviene siquiera de agua natural, de manantial, le viene por un canal que viene desde un río tallado en la colina de Ofel, desde un río, y lo construyó el rey Ezequías allá por el año 700 antes de Cristo, para tener agua dentro de la ciudad de Jerusalén. No tenían sus aguas propiedades curativas tampoco. El que cura, el que obra el milagro, sigue siendo el Señor. Pero el Señor necesita de tu fe. ¿Qué hubiera pasado si este ciego en ese momento de su vida hubiera decidido no ir hasta el estanque de Siloé? Hermanos, esta es una experiencia que podemos vivir nosotros también, que muchas veces somos espiritualmente ciegos. Y el Señor nos invita a ir a lavarnos en Él mismo. Porque cuando Cristo lo envía al ciego al estanque de Siloé, que significa enviado, lo único que está haciendo es mandarlo a lavarse en Él mismo. Nosotros podemos vivir esta experiencia y ojalá que la vivamos, hermanos. Porque si vamos a Jesús para ser lavados por Él, nunca regresamos de igual manera. Siempre regresamos viendo. Ojalá que esa sea nuestra experiencia, hermanos. Ahora, imagínense ustedes, el ciego regresa viendo, alguien que no había visto nunca la faz, la tez de un ser humano, de sus papás, de sus amigos. Y me imagino, la Biblia no lo dice, pero me imagino que regresa a su punto de encuentro para agradecerle a aquel que había hecho el milagro en su favor. No sé exactamente cuánto hay desde el templo al estanque, pero me imagino que volvió rápido a querer encontrar a aquel que había logrado el milagro. Y se encontró con otros personajes, hermanos. La Biblia dice, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían. Ahí se encontró con este grupo de personas que lo conocían, que lo habían visto, pero ahora tenían dudas en cuanto a su persona. ¿Era este realmente? Imagínense en la cara de alegría de aquella persona. Sus facciones, ahora erguido, otra persona. ¿Era este? Preguntaban sus vecinos. Unos aseguraban que sí, otros que era otra persona. Y quiero que nos detengamos por un segundo en las respuestas de este hombre ciego, hermanos. Son maravillosas. De paso, hermanos, quiero decirles que en realidad el autor del pecado y de todos los resultados había inducido a los hombres a considerar la enfermedad y el sufrimiento como procedentes de Dios, como un castigo arbitrariamente infligido por causa del pecado. Eso es lo que Satanás quiere que creamos, hermanos. Eso es lo que Satanás quiere que creamos.
que Dios es un tirano, que te equivocás y estás sorteando enfermedades de acuerdo al pecado que cometiste. Y Dios es un Dios de amor y por eso obra de esta manera. Ahí encontramos entonces al ex ciego. Y quiero, hermanos, que miremos un ratito las contestaciones. Son impresionantes. Estamos hablando de una persona que no tenía cultura, que no había tenido la posibilidad de educarse en ninguna manera. Era un paria social. Pero miren la respuesta que da, hermanos. Versículo 8. Y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es. A otros, a él se le parece. ¿Saben? Él decidió la cuestión. Él decidió la cuestión. Él dijo, ¿qué cosa? Yo soy. Y pensé por un ratito, hermanos, en otro personaje que estuvo al lado de Jesús constantemente y que, oh casualidad, también se le hicieron 3 preguntas. Capítulo 18 de Juan, y vamos a estar un ratito entre el capítulo 18 de Juan y el capítulo 9, viendo las respuestas de uno y de otro. Ustedes saben quién es ese personaje, Pedro. Capítulo 18, versículo 17 dice, entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Y él dijo, no lo soy. El otro nunca había visto a Jesús. Cuando tuvo que decir quién era, él dijo, yo soy. Pedro vio todos los milagros del Señor. Cuando tuvo que dar testimonio en favor del Señor, no lo soy. Capítulo 9 de Juan, volvemos. Segunda pregunta, versículo 10. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Miren, hermanos, cada pregunta que se le hacía al ciego, el ciego contestaba y se iba metiendo en un problema mayor. ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Y el ciego, porque cuando el Señor obra en favor de uno, ¿cómo uno puede evadir la respuesta? El ciego dijo, aquel hombre que se llama Jesús. Aquel hombre que se llama Jesús. Capítulo 18 de Juan, ahora el versículo 25. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Capítulo 9 de Juan, versículo 12. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y el ciego, que no había visto nunca a Jesús y que seguramente había regresado al lugar para agradecerle el milagro, le dijo, no lo sé. Jesús ya no estaba ahí. Capítulo 18 de Juan, el versículo 26. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Versículo 27, negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Hermanos, yo quiero decirte en esta mañana, para aquellos que dicen, yo lo único que necesito es ver y creo, que tú no necesitas ver nada. Tú lo único que necesitas es creer lo que el Señor te dice. Y si el Señor te dice, ve al estanque de Siloé porque vas a recibir la vista, ve al estanque de Siloé, confiado, sin duda. Cree siempre en su palabra. Cree siempre en su palabra. Comienzan una serie de problemas impresionantes para el ciego. Pero antes, quiero decirle, hermanos, que el Señor nos ha llamado para una tarea, para una obra. Todo seguidor de Jesús tiene una obra que hacer como misionero a favor de Cristo. Todos.
El ciego podía haber puesto las excusas más reales que querría. No tenía educación, no estaba capacitado para enfrentar al Sanedrín, para dar testimonio frente a sus vecinos y amigos. Tenía todas las excusas justificadas. Pero el Señor nos llama para realizar una obra. ¿Dónde? En la familia, en el vecindario, en el pueblo, ciudad donde viva. Todos los que están consagrados a Dios son canales de luz. Dios hace de ellos instrumentos de justicia para comunicar a los demás la luz de la verdad. Somos el medio, no hay otra manera. El Señor necesita que hagamos nuestro trabajo. El siguiente, por favor. El salvar personas debe ser la obra de la vida de todos los que profesan a Cristo. No sé cuál es tu profesión, hermanos, pero sé que tu trabajo debe ser este, la obra de salvar la vida a todos los que profesan a Cristo. Somos, y yo lo puse en rojo, y no lo tomen como algo personal, yo me siento así. ¿Saben para los contadores lo que es estar en rojo, no? Somos deudores al mundo de la gracia que Dios nos concedió, de la luz que ha brillado sobre nosotros y de la hermosura y el poder que hemos descubierto en la verdad. Somos deudores al mundo y estamos en deuda con el mundo y estamos en deuda con el Señor. Y en esta experiencia, hermanos, que tuvo que vivir el ex ciego y en esta experiencia que vivió Pedro, en esta experiencia profunda que tuvo que vivir Pedro, dice el Espíritu Profecía, cuando el canto del gallo le hizo recordar las palabras de Cristo, sorprendido y emocionado por lo que acababa de hacer, se volvió y miró a su maestro. En ese momento Cristo miró a Pedro y éste se comprendió a sí mismo ante la triste mirada entre la que se mezclaban, otra vez hermanos, la compasión y el amor hacia él. Salió y lloró amargamente, pues aquella mirada de Cristo quebrantó su corazón. Pedro había llegado al punto de la conversión. Y quiero decirte, hermanos, que en la iglesia tenemos convertidos, gracias a Dios, y tenemos convencidos de la verdad. Tenemos convertidos a la verdad y tenemos convencidos de la verdad. Y tanto uno como otro hacen actividad misionera. Miren, yo he visto personas convencidas de la verdad que pelean a muerte por lo que creen. Claro que hoy creen esto y mañana creen otra cosa y defienden eso a muerte también. Tengo un entrañable amigo que estudiamos teología juntos. Hoy él está negando la divinidad del Espíritu Santo, hermanos. Y así como defendía antes al Espíritu Santo, hoy habla en contra de él. Convencidos. El convencido y el convertido dan testimonio de Jesucristo. La diferencia está, hermanos, en que el convencido va a esperar la oportunidad, el mejor momento, que las condiciones sean las apropiadas. El convencido, hermanos, vive dando testimonio de Jesucristo. No puede obrar de otra manera. Es natural en él hablar de Jesús. Es natural en él. Jesús vive en su corazón. Toda su vida gira en torno al Señor. Llevaron, versículo 13, ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. ¿Qué problema, hermanos? Los fariseos acusando ahora al Señor de haber transgredido el sábado. Aquellos que eran los paladines de la ley y tenían que haber entendido más que nadie cuál era el propósito sagrado del sábado, tergiversaban así una ley que el mismo Cristo había dado. ¿Saben? No es la primera vez que Jesús cura en sábado. Si leemos los milagros del Señor, la mayoría de los que registra la Biblia son en sábado. La suegra de Pedro, el hombre de la mano seca, la mujer encorvada, el hombre hidrópico, y así podríamos seguir
nombrando. La mayoría de los milagros que se registran fueron hechos por el Señor en sábado. Lo que le da al sábado un día especial, hermanos, una connotación especial. Saben, el Señor quiere que obremos en sábado para bien del prójimo, por misericordia hacia el necesitado. Es un día especial para eso, hermanos. A la mañana, yo me acuerdo cuando era chico y a la mañana iba a la iglesia y ya la directora de actividad misionera nos citaba para primeras horas de la tarde para salir a hacer actividad misionera. Es lamentable a veces que las iglesias no tienen hoy actividad misionera o está reducido a un grupito de 10 personas. Antes salíamos todos a hacer actividad misionera. Y hermanos, muchos pueden decir, bueno, pero eso es el primer amor. Después, cuando somos maduras espiritualmente, entendemos que tenemos que trabajar de otra manera. Miren, hoy estudiamos las lecciones del Señor para con las iglesias. Y hay un defecto que se le recrimina a la iglesia de Éfeso, que es un defecto que tenemos nosotros. Dice, te reclamo solamente una cosa, que has dejado tu primer amor. Y yo digo, ¿es necesario dejar el primer amor? ¿Será que yo le puedo decir a mi señora, mira, cuando éramos novios me encantaba estar con vos? Yo quería estar a cada momento contigo, me gustaba charlar, pero ahora estamos más maduros. Ahora estamos más maduros, entonces ya no quiero estar tanto contigo. Ya no me gusta pasar a momentos a sola contigo. ¿Es así, hermano? ¿Cuánto puede durar un matrimonio así? Gracias a Dios, el 17 de abril próximo vamos a cumplir 30 años de casado con mi señora. Y no se lo digas, Verónica, porque después va a decir, sigo tan enamorado de ella como el primer día. Si tuviera que volver a elegir una mujer para que me acompañe en todo momento, la elegiría a ella. No puede cambiar el primer amor, hermanos. No se lo digas. No puede cambiar el primer amor. Tiene que ir en aumento, hermanos. La salvación de las almas debe ser nuestra mayor preocupación. La siguiente. Miren qué importante que es el sábado. Cada verdadero discípulo, una cita conocida, nace al reino de Dios como un misionero. El que bebe del agua de vida llega a ser una fuente de vida. El que recibe llega a ser un dador. Si tú recibiste, hermano, vas a dar. ¿Y cuándo vas a dar? Y vas a dar todos los días. No será tenido por inocente. Miren qué cita fuerte, hermanos. Quien descuide el alivio del sufrimiento ese día, el santo día de reposo de Dios fue hecho para el hombre y las obras de misericordia están en perfecta armonía con su propósito. Dios no desea que sus criaturas sufran una hora de dolor que pueda ser aliviada en sábado o en cualquier otro día. Un día para obrar, hermanos. El sábado fue hecho para obrar en favor del prójimo. Lo de la santa siesta del sábado es un invento bien adventista. Nada tiene que ver con el sábado, hermanos. Es llevado entonces frente a los fariseos. Volvieron pues a preguntarle a los fariseos cómo había recibido la vista. Él les vuelve a contar. Me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Había algunos que estaban en contra del Señor, pero también había algunos más piadosos, quizá Nicodemo, José de Arimatea, que decían, ¿cómo puede un hombre hacer estos milagros y no proceder de Dios? Así que lo llamaron al ciego. Entonces le volvieron a decir al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Miren, el ciego era un ignorante, no era un teólogo, no había estudiado, pero tenía claras las cosas. En un principio le dijo a los vecinos, aquel hombre que se llama Jesús. Ahora cuando está frente a los fariseos, le dice, para mí que es profeta. No es un hombre común, no es aquel hombre. Para mí, yo ya entendí, este es un profeta. Este es un profeta.
cómo la luz es progresiva, hermanos, cómo el Espíritu Santo nos va capacitando para recibir mayor luz. Pero los judíos no creían que él había sido ciego. ¿Hasta dónde podemos enceguecernos, no? En contra de la verdad. No creían que él había sido ciego, así que mandaron a llamar los padres. Versículo 19, contestan los padres a las preguntas, 3 preguntas más que los fariseos le hacen. Le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo? El que vosotros decís que nació ciego, ¿cómo pues ve ahora? ¿O cómo explicáis que ve ahora? Miren, la respuesta de los padres fue bastante política. Ellos dijeron, sí, efectivamente, este es nuestro hijo. Y también podemos decir que nació ciego. Ahora, ¿cómo ve ahora? No sabemos quién lo hizo ni cómo fue. ¿Edad tiene? Pregúntenle a él. Saben, para los judíos la madurez de una persona, en el caso de los niños, llegaba a los 13 años y un día, y en el caso de las niñas, un año antes. Así que suponemos que tenía algo más de 13 años. Pregúntenle a él. Pero ¿saben por qué hicieron esto? Versículo 22 dice, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Fue una respuesta por miedo, hermanos. Y saben, yo no los culpo, yo no los culpo. A veces, por mucho menos que eso, nosotros hemos negado a Jesús. A veces simplemente para que no nos ridiculicen. A veces simplemente para no mostrarnos diferentes. Y hemos negado al Señor. Ellos lo hicieron por miedo a ser expulsados de la sinagoga. Y hermanos, no era poca cosa. Ser expulsados de la sinagoga no era poca cosa. Nosotros hoy, hermanos, podemos borrar a un miembro de iglesia, porque ese miembro de iglesia cometió un pecado grave y no se ha arrepentido, y lo podemos borrar. Pero ese hermano al otro sábado viene a la iglesia y ¿qué pasa? ¿Se sienta ahí? No pasa nada, hermanos. Se sienta, escucha el culto, nosotros lo saludamos, no deja de ser nuestro amigo. Pero si eras expulsado de la sinagoga, eso era otra cosa. No podías tener contacto con otras personas. Lo máximo que te podías acercar a él era 4 codos, unos 2 metros. No podías hablar, no podía comprar ni vender ningún tipo de transacción comercial. No podía participar de los cultos, es decir, de la oración en común. Él no podía estar ahí. Directamente pasaba a ser lo peor de la sociedad. Si no mediaba arrepentimiento, aquella sanción que iba desde una semana a un mes, podía generarse el destierro de la persona, ser totalmente cortado de la congregación. Era un terrible arma que utilizaban los fariseos en contra de la comunidad. Versículo 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, una fórmula coercitiva, da gloria a Dios. En última instancia, ellos sostenían que lo que hasta aquí se había contado no era real. Da gloria a Dios, no digas más que Jesús realizó este milagro. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. Cuánta ignorancia. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. Versículo 25, entonces él respondiendo y dijo, si es pecador, yo no lo sé. Yo no soy teólogo, yo no tengo la instrucción que ustedes tienen. Yo no lo sé. Yo una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Eso sí sé, y eso es irrefutable. Y eso ustedes no me lo pueden negar. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Hermano, qué valentía, qué valentía.
queréis también vosotros haceros sus discípulos. Y hermanos, a continuación viene un versículo que a mí me emociona. Porque ojalá alguna vez en la vida alguien me diga, Enrique, tú eres su discípulo. Tú eres su discípulo. Versículo 28. Y le injuriaron y le dijeron la mejor y más dulce de las acusaciones. Tú eres su discípulo. Ese día el ex ciego actuó como misionero en favor de Cristo. Versículo 33. Ya el ciego era un letrado casi. El Espíritu Santo lo había capacitado de tal manera que dio esta respuesta incuestionable. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. La siguiente cita, por favor. Miren, hermanos, a cada uno se le ha asignado una obra. Yo no creo que el ciego estuviera allí por casualidad. El ciego ese día tenía que estar ahí, dando testimonio en favor de Jesús. A cada uno